Voy a bajar esto. Hola Anita, ¿qué tal? La tertulia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Rodríguez, de Ediciones Acal. Lo primero, lo obligado, el apartado de los agradecimientos. Comenzar agradeciendo a Letras Corsarias el hogar lejos del hogar cuando uno viene aquí. Para mí es importante estar aquí. En primer lugar porque en cierta forma es un síntoma de normalidad. Porque la última vez que estuve aquí fue justo unos meses antes de que ocurriera la pandemia. Entonces, volver aquí, volver a tener estos actos, que nos podamos ver la cara, o si no los ojos, es un rasgo de normalidad y es algo sumamente tranquilizador en un mundo cada vez menos tranquilizador. Así que, como mínimo, vamos a disfrutarlo. El agradecimiento para Letras Corsarias es completo, es por todo, es un espacio amigo, es un espacio necesario y la verdad es que para nosotros, para Ediciones Acal, es un puente maravilloso para Salamanca. O sea, muchas letras corsarias en muchas ciudades de España, por favor, ¿de acuerdo? En segundo lugar, agradeceros a todos los que estáis aquí, que os habéis acercado para oírnos hablar de un libro. Hay pocas cosas más emocionantes para un editor que hablar de un libro y ver a tanta gente que quiere hablar de ello y que quiere oír hablar de ello. Lo siguiente más emocionante es que haya montañas de libros vendidos, eso es lo siguiente. No tiene por qué ser exactamente en el mismo lapso de tiempo, pero si lo es, al editor le emociona mucho. Y en tercer lugar, sobre todo, pues agradecer también a las personas que nos acompañan, ¿no? A José Sarrión de Filosofía, viejo amigo, colega, tunante y filósofo espectacular, en ese orden, sí. Filosofía de lo tunante, es una cosa que tenemos que trabajar. No, mil gracias, José, es un privilegio tenerte aquí. Mil gracias. Y luego, pues, a Alberto, aquí en su casa. Bueno, para mí es importantísimo. Alberto es un fenómeno que me hace sentir muy orgulloso como editor. Es una persona con la que siempre fluyen las ideas muy fácilmente. Eso a veces es un problema porque tenemos cierta facilidad para que surjan libros. Luego todos esos libros hay que llevarlos a cabo. Pero si acaban saliendo los libros como ha salido Un lugar sin límites, pues ¿qué voy a decir, no? Bienvenidos sean todos, ¿no? Alberto, mil gracias por por los anteriores y por los que van a venir, que serán muchos durante mucho tiempo. Poco más, mil gracias a todos, comenzamos el acto y bienvenidos. La presentación tiene que servir para una cosa, y es que cuando acaben ustedes tengan ganas de leerse el libro. Si lo conseguimos, a funcionar. Mil gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí, gracias siempre a Letras y evidentemente gracias a José Sarrión por acompañarme en una aventura más y evidentemente a Tomás por acercarse aquí, ¿no? Siempre es un placer dialogar y comentar. Y precisamente quiero comenzar por ahí, ¿no? Hablar de esta relación con Tomás o con Acal, ¿no? Quiero decir, una de las cuestiones que están detrás de este libro, que es Un lugar sin límites, donde el tema de la música, la filosofía, el punk, la cultura son los ejes medulares, ¿no? El nervio que atraviesa todo el libro, tiene que ver con una obsesión, ¿no? Y quiero decir, este libro responde a una obsesión personal, particular y autobiográfica, ¿no? Decía J.G. Ballard que todo escritor tiene que fiarse de sus obsesiones, confiar en sus obsesiones, ¿no? Y yo me he dejado llevar por mis propias obsesiones. La otra pata de las obsesiones es tener a alguien que sepa darle forma a esas obsesiones, ¿no? Y en ese sentido, la complicidad con Tomás y con Acal para que esas obsesiones no se vayan de madre y tengan un cuerpo es fundamental, ¿no?
Por eso quiero agradecerle a Tomás si quiere empezar por ahí. Y también quería comentar otra cosa, porque en las anteriores presentaciones, y me pasa habitualmente, tiendo, y la gente que me conoce, estudiantes que pueda ver aquí, tiendo a irme a venirme arriba cuando... entonces, en alguna presentación me ha dicho, muy bueno, está muy bien lo que has contado, es interesante y demás, pero no has hablado del libro. O sea, no has hablado del qué contiene realmente el libro. Entonces, de hecho, lo he aceptado y voy a tratar de redimirme de todas esas presentaciones. Voy a tratar de contaros de qué va el libro, ¿vale? O sea, de qué va el libro y cómo se estructura el libro. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Voy a empezar con el título. Un lugar sin límites. Un lugar sin límites, habrá gente que lo habrá reconocido, es una apropiación indebida de un libro de José Donoso, que es El lugar sin límites. Yo soy muy fan de José Donoso, me encanta la literatura de José Donoso, me flipa. Y entonces el trasfondo, aunque el libro, la novela de José Donoso no tenga absolutamente nada que ver con el punk, ¿vale? Aunque Donoso tenía su punto punk, me apetecía porque tiene una simbología, una mitología detrás de esa expresión que me parecía interesante utilizar para mi propio provecho, ¿no? Y al principio del libro, evidentemente, está reconocida la primera cita del libro es de José Donoso, ¿vale? Eso es para empezar por el título. El origen del libro tiene varios elementos, varias raíces. El primer origen del libro se sitúa en un libro anterior que es Políticas de lo Sensible, en el que los dos primeros textos de ese libro están dedicados a Joy Division y a los Smiths. Esos dos textos me dieron pie a pensar las posibilidades de relación entre la música, la política y la cultura, ¿no? Ese origen está ahí. ¿Y cómo me da pie también a eso? Pues cuando presentamos Políticas de lo Sensible, lo presentamos Tomás y Santiago Auserón, y en la conversación con Auserón y con Tomás surgieron muchas ideas en torno a las posibilidades que tenía la música en el ámbito de la reflexión filosófica, política, cultural, ese engranaje y la economía, ¿no? Es un origen del libro a nivel de raíces, ¿no? del texto. Y también, evidentemente, está la parte personal que tiene el libro. Es decir, la música de la que se habla, la música que me gusta a mí. No me lo digo, es que tiene esa parte biográfica de mi adolescencia, la música que yo he escuchado, las referencias musicales, es decir, acepto esta premisa porque es el hecho biográfico de mi relación con la música. Por eso no es un libro exactamente académico en ese sentido, tiene que ver con mi propia relación biográfica, ¿no? Y con la forma en la que yo preparo los libros, es decir, yo no suelo tener claro de qué van los libros que escribo, previamente a escribirlos, quiero decir. ¿Vale? Me gusta esa expresión de Bateson que decía el explorador que descubre lo que está explorando una vez que lo ha explorado. O sea, yo empiezo a explorar y descubro de qué va el libro cuando ya estoy escribiéndolo. No tengo muchas estructuras previas antes. Y este es un ejemplo, ¿no? Es decir, la primera parte del libro, que voy a empezar hablando, está escrita al final, porque me surge después, ¿no? No la tenía pensada esa parte, ¿no? Bien, la primera parte del libro, tiene dos partes el libro. Estoy hablando del libro, ¿eh? ¿Más? Haciéndolo muy bien. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Lo cual no quita que luego, cuando se lea, todavía más. Bueno, pues la primera parte del libro se titula Un lugar. Perseo en el CBGB, disonancia, creación y capitalismo. ¿Vale? Perseo, la figura mitológica, hay un capítulo dedicado a que Marx reflexiona sobre la figura de Perseo. El CBGB es el mítico local en el que nace el punk en Nueva York. Y luego el tema de la disonancia es la parte importante. Bueno, a lo largo de esa parte, ese primer bloque se estructura en 4 capítulos en los que he pretendido trazar el mapa estético del lugar difícil de delimitar, ¿vale? Y con mapa estético me refiero a mapa afectivo, cultural, social, económico, político de los años 70, ¿vale? Ese mapa. Frente a la tendencia a desgajar estos elementos, la política por un lado, la cultura por otra, la sociedad por la economía, yo lo que le pretendo es enredarlos, ¿vale? Conectarlos, ¿no? Buscar las posibles conexiones de estos espacios. Es decir, pensar el escenario, en la primera parte del libro se trata de pensar el escenario en el que transcurren algunas de las mutaciones culturales más importantes de nuestro tiempo, ¿vale? El contexto de los años 70. Y la idea de no separar los años 70 del presente, es un elemento también importante que está en el libro, ¿vale? Es decir, cómo en los 70 se abre una grieta que llega hasta nuestros días. La diferencia reside en que en los años 70 estábamos escuchando los lloros perinatales del neoliberalismo,
y nosotros estamos viviendo los momentos de putrefacción del neoliberalismo. Pero el eje es el mismo, el nervio es el mismo. ¿Vale? Entonces me interesa estudiar el origen de ese proceso en el que estamos ahora, que son los años 70. ¿Qué sucede en los años 70? Y como digo, este es el marco inicial del libro, la conexión entre política, cultura, economía, etc. Y un ejemplo básico que está en el libro es el año 1976, el año en el que Milton Friedman, por su teoría sobre el consumo y los precios, obtiene el Premio Nobel de Economía, es decir, el gran nombre del neoliberalismo. Ese mismo año es el año de los discos de los Ramones, el primer single de los Sex Pistols, el principio de Iron Maiden, el auge de parte de la música disco, ¿vale? Es decir, el auge de determinados escritores como J.K. Ballard. Es decir, es el mismo contexto. Normalmente tendemos a separar. Una cosa es la economía y la política y otra es la cultura. En los años 70 no. Y mi idea era conectar estos elementos dentro de lo que es el libro, ¿no? Y señalar fundamentalmente que el neoliberalismo, el libro hago una pequeña historia del neoliberalismo, breve. El neoliberalismo es una tendencia, no un bloque, ¿vale? Es decir, no hay un bloque neoliberal, hay una tendencia neoliberal que se desarrolla en los años 70. Porque el neoliberalismo, que nace en los años 70 como un intento de derivar la economía hacia la toma del Estado y la transformación de las subjetividades, la forma en la que nos relacionamos con el consumo, el momento del consumismo fundamental de los años 70, la financiarización, todos estos procesos económicos que se relacionan con el neoliberalismo. El neoliberalismo se da cuenta en los años 70 que no puede ser tan neoliberal como le gusta. O sea, no puede ser tan neoliberal como le gustaría que fuese el mundo. Y para poder acercarse a ese objetivo, la cultura es un elemento fundamental. Las prácticas culturales son un elemento fundamental que debe usar el neoliberalismo, ¿vale? Entonces, la primera parte del libro trata sobre el momento del neoliberalismo que comprende a la perfección que no puede operar por fuera de la cultura y sus prácticas. Que el neoliberalismo necesita situar en el centro de la vida cotidiana de cada uno de nosotras y nosotros el consumismo y la apatía democrática. Eso es necesario, fundamental para el neoliberalismo. Y para esto, como digo, es clave la cultura y las prácticas culturales. De ahí la famosa frase de Thatcher del año 81, de la economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma. ¿Vale? Entonces, es el elemento fundamental de la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo. Y el primer paso para esto, y ya me estoy enrollando, es despolitizar. Y el gran descubrimiento de la despolitización neoliberal de los años 70 que sigue hoy en día, el gran descubrimiento neoliberal para despolitizar algo, es fascinante. Es a través de lo que se llama la incorporación. ¿Vale? Es decir, el neoliberalismo se da cuenta de que para frenar las culturas críticas transformadoras no puede enfrentarse a ellas de cara. La mejor forma de vaciar de sentido algo es repetirlo, programarlo. Es decir, si tú quieres que algo se despolitice, muéstralo mucho. Si tú quieres despolitizar el arte urbano, programa mucho arte urbano. Y así lo vacías, lo conviertes en un gesto, lo superficializas. Eliminas el apartado crítico. ¿Vale? Y ese es el elemento del gran descubrimiento de los años 70 del neoliberalismo y en los años 80. La MTV, del año 84, como ejemplo fundamental de convertir el punk, por ejemplo, en crestas, chapas imperdibles. Porque el neoliberalismo, y es un poco el eje también entre el paso y la primera y la segunda parte, el neoliberalismo no absorbe el punk, no toma el punk, ¿no? Porque siempre habrá alguien que nos diga, el punk, mira lo que es el punk, las camisetas de los Ramones en H&M. ¿Vale? Que es cierto. Pero el neoliberalismo no se interesa por el punk o por la música disco, por el heavy metal, lo que queráis, movimientos que sean incluso el reggae en los años 70. No se interesa por estos movimientos críticos, disruptivos, porque vean ellos algo comercializable en primer lugar. ¿Vale? El neoliberalismo absorbe todos estos movimientos porque la mejor forma de despolitizarlos es llevarlos al mercado. Ve en ellos un peligro. Y en el punk ve el peligro de la destrucción, del nihilismo. Porque el punk lo que trae son varios elementos. Intenta ensanchar lo posible el punk. Pero el punk de los años 70 es una desconfianza ante el progresismo, ante la idea del estado del bienestar que nos habían vendido en los años 60 que no se cumple en los 70. Una desconfianza radical en todo lo que tenga que ver con la paz y el amor de los hippies. Todo eso es una mentira. Es otro de los grandes descubrimientos de los punks, ¿vale? Y se enfrentan a todo lo que simbolice lo dominante.
porque eso significa una especie de connivencia. Entonces, en el punk no hay programa político, no hay ningún interés de mostrar una utopía alternativa al mundo. Lo que hay que es destruir. Evidentemente ahí está el problema también, ¿vale? Por eso es fácilmente comercializable, ¿vale? Pero el punk traía este mensaje crítico de transformación frente a lo que ellos llamaban el fascismo emocional. Lo que nosotros llamamos neoliberalismo, los punks en su época, Lester Bangs, un protagonista del libro, es el fascismo emocional. Entonces, la primera parte del libro va sobre eso. Digamos, es un lugar, contar el lugar de los años 70. Y la segunda parte, que se titula Sin Límites, Yo es otro, escenas para una nueva mitología, se mete en el terreno, ¿vale? Desciende a narrar. Yo es otro, es una expresión de Rimbaud, y nueva mitología hace referencia al romanticismo. Entonces, bueno, ahí ya da unas pistas de por dónde va también estos elementos. Y parte de una cita también de Lorca. Lorca, en Juego y Teoría del Duende, habla de que todo el duende está vinculado a una herida. Una herida. El arte siempre nace de una herida que se tiene, pero que no se trata de curar, se trata de enseñar la herida, como los niños, ¿no? Los niños cuando se hacen una herida, lo primero que hacen es enseñarla. Mira qué herida, ¿vale? Entonces, digamos, esa idea de Lorca, de la sangre, la herida como punto de partida, ella habla de la niña de los peines y etcétera, etcétera. Esta idea me interesa para llevarla hacia el punk, ¿no? Y la segunda parte pues está dedicada a comprender las mitologías del punk, y ahí aparecen muchos autores, muchas referencias, desde Richard Hell, el libro Por favor, mátame, los New York Dolls, Iggy Pop, una serie de autores que son y en España, evidentemente, la banda trapera del Río como referencia fundamental, ¿vale? Con Curriqui de Barrio. Todos esos elementos aparecen en la primera parte, los Dead Boys aparecen en la segunda parte del libro. El tema de los perdedores, ¿vale? Los perdedores de todo este proceso. Un elemento fundamental de los punks es que se aceptan a sí mismos como los perdedores. Un ejemplo fundamental es la diferencia entre los años 60, el Born to be Wild de Stephen Wolf, ¿vale? El Born to be Wild, o Wild Thing, frente al Born to Lose de Johnny Thunders. Ese tránsito en los 60 y 70 es muy interesante. El Nacidos para Perder, y los Dead Boys, están un montón de artistas que aceptan que son los perdedores de todo esto. Y hay una cita muy interesante que no voy a leer, pero que el libro parece que trabajo profundamente, porque me parece muy interesante, de Ed Sanders, que es un cantante de los Fuchs, que cuenta la diferencia entre los hippies que tenían un sitio al que volver, eran como niños de papá que se metían ácido, y que bueno, que algún día, si les va mal, pueden llamar a casa y volver, frente a los punks que eran perdedores. Que la frase que dice Ed Sanders, están todos atrapados. Y el tema de las clases sociales es muy importante en el punk. Buena parte del punk vienen de clases sociales de extracción baja. Porque uno de los elementos fundamentales del punk es que la música es una consecuencia de todo este proceso. Los punks, lo decía Steve Jones, la guitarra de los Pistols, no nos gusta la música, nos gusta el caos. Es decir, la música es la única vía expresiva que tenían. Por lo tanto, el punk es antes una ética, una política, antes que una práctica cultural. La práctica cultural es una consecuencia de un estado de vacío, de estar atrapados. Y la otra cosa que hace el punk es que cualquiera puede hacerlo. Esa parte es maravillosa del punk. Quitar el miedo a la cultura, a la práctica cultural. No hace falta ni saber solfeo, ni ir al conservatorio. Está muy bien todo eso. Pero yo enchufa la guitarra y algo que te salga de las narices. Si habéis escuchado por cientos punks de los años 70, no va uno acorde uno va a su bola, la mayoría de ellos. Pero era lo de menos. Incluso Paul Simon, cuento en el libro cómo Paul Simon aparece en los Clash. Paul Simon llega a los Clash de la siguiente forma. Lo cuenta Biff Albertín. Un día Mick Jones está en un bar y ve a un tío con una pinta cojonuda. Y le dice, oye, ¿quieres unirte a mi banda? Dice, pues si no sé tocar. ¿Qué más da? Toma, vas a ser el bajista. Y así llegó Paul Simon a ser el bajista de los Clash. La mayoría de ellos, los Pistols, tienen un equipazo impresionante cuando empiezan a tocar. ¿Por qué tienes equipazo? Porque lo han robado. Iban a los conciertos de los músicos de rock progresivo y cuando se despistaban le robaban todo el instrumento. Y claro, luego se acojonaban. No querían, los músicos así de alta cultura no querían ir a reclamar su instrumento porque estaban acojonados. Y bueno, con todo mi respeto, el rock progresivo. Pero luego hay elementos como artistas como los New York Dolls, que hablan de volver la música a la calle, el tema de la desidentificación, ¿vale? O por ejemplo, cuando en el año 84 Joe Strummer dice, ¿cuál es el problema del punk?
que en un momento determinado comenzamos a ser músicos. Y ahí se jodió todo. Cuando empezamos a ser músicos, dice Steve Jones, Joe Strummer. Bueno, esa es la parte que quería comentar. Hay partes más teóricas, también hay, ¿no? La diferencia entre cultura dominante e intereses de la clase dominante, que el momento en que los intereses de la clase dominante se dan cuenta que no coinciden con la cultura de la cultura dominante, y hasta ese momento la clase dominante había sabido utilizar la cultura a su favor. Y el momento el punk sabe romper un poco ese elemento, pero sería para otro tema. Otro capítulo dedicado a la música disco, a David Mancuso en concreto, y su relación con las ideas de Bateson, con la idea del cuerpo como elemento político, la conexión entre lo racial, lo sexual y la clase, que empezó en la música disco, hasta que la música disco, como hizo con el punk, el neoliberalismo, supo venderlo de otra forma distinta y convertirlo simplemente en entretenimiento, ¿no? Y estudio un poquitín en los años 70 cuando se da eso. Otro capítulo dedicado a David Bowie y la locura, ¿vale? Como David Bowie trata de reflejar el momento esquizoide de los años 70 a través de la figura de Ziggy Stardust, ¿vale? Y otros autores, como ese elemento de la locura es muy interesante. Y concluye con un capítulo sobre la literatura cyberpunk, con la idea de que el cyberpunk es un poco una salida del punk, una salida en falso del punk. ¿Qué aporta punk al cyberpunk? ¿Vale? Entonces, la idea de que el momento de la literatura cyberpunk es un elemento paradójico. Es un momento en el que una novela cyberpunk, por ejemplo, que es Neuromante, que es la que más trabajo, Neuromante es un momento en el que cuenta o acepta las lógicas de la globalización a través de la tecnología, a través de la cibernética, al tiempo que trata de cuestionarlo, ¿no? Pero en el fondo, allí, lo cuenta Jameson también, hay una especie de aura de derrota en el cyberpunk, ¿vale? Como que los sueños del punk claudican completamente en la literatura cyberpunk. Y yo me caigo ya. No. Ahora digo, bueno, he hablado del libro, he contado el libro, lo he logrado. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, me da una vergüenza tremenda hablar después de Alberto, una cosa tremenda, porque aquí es donde se nota cuando se conjuga la investigación con la pasión. Y efectivamente, escuchar a Alberto analizar filosófica y estéticamente el punk y políticamente es escuchar a un hombre que creo que tiene este libro en su cabeza, aunque sea embrionariamente, me voy a quitar esto, ¿verdad? Aunque sea embrionariamente, probablemente es de su adolescencia, ¿no? Muchísimas gracias a Tomás Rodríguez de Acal por la invitación. Para mí estoy absolutamente honrado de estar aquí. Gracias, Alberto, por invitarme. Esto es un acto de generosidad por vuestra parte, porque yo no sé prácticamente nada de filosofía del arte y un pelín de filosofía de la cultura. Y quiero empezar diciendo una cosa. Para mí, que soy un lector neófito, que no soy alguien acostumbrado a leer filosofía de la música, filosofía del arte, de la cultura, yo no soy de estética, mi campo es una intersección entre filosofía política y filosofía de la ciencia, ¿no? Pero se me queda un poco lejos, yo consumo cultura, digamos, por vicio, ¿no? Pero no por estudio. Y quiero empezar diciendo que el libro se lee muy bien. No tengan ningún miedo a leer este libro, porque es un libro que, a pesar de ser escrito por alguien que sabe muy bien de lo que habla y que tiene un lenguaje, pues, riguroso, tiene la virtud orteguiana de la claridad. Es un libro que se lee muy bien. Y es un libro que se notan dos cosas, ¿no? La primera es que Alberto es un punky. Vamos a hablar claro. La dedicatoria del libro, vamos a ver. Para J, Raúl, Aitor, Mante y Fuccio. Gracias a ellos la música, te ha faltado poner Pacino, el Baraja, tal. Gracias a ellos la música fue para mí, en plena adolescencia, algo más que música. Sin ellos nada hubiera sido lo mismo y este libro no existiría. Nunca es tarde para celebrar la amistad a lo largo. Es decir, te has hecho un libro para los colegas. Sí, sí. Y esto es precioso, porque, claro, los que estáis aquí de sociología, como Frank, sabéis perfectamente, y como la gente del Socil, conocéis perfectamente la importancia de la socialización secundaria. Es decir, en un momento determinado, cuando uno entra en la adolescencia, el grupo de pares, el grupo de amigos, se hace un elemento constituyente de la personalidad. Y esto tiene mucho que ver con el punk. Efectivamente, el punk era una herramienta de socialización. Yo recuerdo perfectamente que mi socialización política empezó con 15, 16 años, en esos garitos que había en Salamanca antes, el Utopía, ¿os acordáis? Con esas escaleras, el Gaya, lo que eran los garitos de rock and roll, los garitos punkis,
donde uno iba y podías leer el jueves y veías a unos que venían de una manifestación, preguntabas qué era eso, y qué era la pancarta, y qué era eso del LGTBI, qué era eso del Sáhara, qué eran tantas cosas, y poco a poco ibas entrando por la vía de la cultura y de la amistad, ibas entrando en una socialización alternativa, que en el fondo creo que es de lo que va este libro. Es decir, un análisis del punk como un fenómeno cultural independiente de la cultura dominante. Y esto se expresa con una claridad tremenda. Alberto es un punky. Alberto tenía un grupo donde tocaba el bajo, no lo ha dicho, pero lo digo yo. Alberto viene de esa cultura, la conoce muy bien, la ama y la respeta. Y por eso la estudia con rigor. Alberto es un punky en su día a día, aunque sea un hombre riguroso y serio, porque lo es para el trabajo, pero Alberto ha conseguido que la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León, que no sé si les suena que hay un pequeño cambio de gobierno, reconozcan como una línea de investigación oficial de la Universidad de Salamanca el marxismo, gracias a un grupo de investigación que dirige junto al compañero Víctor, que está también por aquí. Que a más de uno le va a dar un patatús el día que se entere, cuando lleguen al gobierno y se lean estas cosas. Por cierto, el punk es otra línea de investigación oficial, gracias a que Alberto lo ha puesto, ¿no? Se nota en su grupo de investigación, se nota en su estilo docente, se nota desde luego en sus libros y se nota en la actitud. De hecho, el propio hecho de hacer libros de filosofía es una actitud antisistema a día de hoy, porque el sistema nos lleva a escribir papers cada vez más cortos, artículos indexados en revistas, clasificadas por grandes empresas privadas que las dividen en cuartiles, el Q1, el Q2, el Q3, el Stimago, el JDR, etc. Y Alberto decide darle una patada y decir, mire usted, yo reflexiono a través del libro. Porque el libro es el espacio privilegiado de reflexión filosófica y de reflexión crítica. Y que Alberto nos regale de vez en cuando, y además con extraordinaria frecuencia, este tipo de libros es algo para celebrar. Y es un acto antisistema, porque el sistema nos lleva a lo contrario. No publiquéis en libros, de hecho los libros a la hora de la catalogación de plazas, para acceder a plazas, para ser profe y acreditación y todas estas cosas que tenemos, los libros cuentan menos que los papers, ¿no? Por lo tanto, es un acto, digamos, de generosidad. Por tanto, Alberto es punky, pero además es poeta. Y esto es importantísimo. Manuel Sacristán, ustedes pueden hacer un experimento conmigo. Pueden jugar a tomarse un chupito cada vez que yo diga la palabra Manuel Sacristán en una charla. Yo había preparado esta charla sin pensar en Sacristán y a última hora me acordé de una frase de una conferencia que estoy editando ahora. Decía, hay actitudes tajantes en filosofía más por parte de poetas que de filósofos o científicos, pero que, por ser de poetas, merecen la mayor consideración filosófica. Este pensamiento de Sacristán me recuerda mucho cuando leo a Alberto. María Zambrano hablaba de la complementariedad entre poesía y filosofía, Heidegger a su manera también, ¿no? Y hay unos versos de Lorca que están en el libro que son una belleza auténtica y que quiero recordar. Decía Lorca, nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales donde el filósofo es devorado. Y ante estos arrabales donde el filósofo es devorado es a los que quiere ir Alberto, porque él responde en este mismo libro que en esos arrabales, en esos márgenes es donde habita el punk, la música y la contracultura. Yo iba a hablar de la estructura del libro porque no daba un duro que lo hicieras tú, entonces lo había preparado de tal manera que me lo voy a saltar un poco. Resumiendo, Alberto ha dicho la verdad, el libro tiene, podríamos decirlo así, como dos partes, digamos, una que tiene una vocación, podríamos decir, sistemática y que tiene sentido que la escriba al final porque es una reflexión muy útil para entrar en el libro, pero que efectivamente es, podríamos decir, más, no generalista, pero sí más sistemática, al menos de vocación, con 4 capítulos, y luego hay 6 capítulos que son un recorrido por lo que llama al final del libro Alberto el mapa imposible, es decir, un recorrido por fenómenos de los 70, principalmente del punk, pero no solo. ¿Cuál es la idea central del libro? Yo, después de leerlo despacio, un libro al que le he dedicado tiempo, que yo he disfrutado muchísimo, que yo leía por vicio, que he ido anotando poco a poco cosas en los márgenes, el típico libro que acaba garrapateado y todas estas cosas, yo diría que la idea que recorre el libro es que el punk es lo que Alberto llama una práctica cultural disruptiva, o también llama una disonancia. ¿Qué es esto de una práctica cultural disruptiva? Llevamos 2 semanas bromeando con el tema, ¿no? Cada vez que le veo digo, vamos a hacer una práctica cultural disruptiva y tal, pues el término me ha hecho mucha gracia. ¿Qué es eso? Yo diría que es una práctica cultural que se mueve en unos parámetros independientes respecto a la cultura dominante en una hegemonía determinada. Y creo que el punk efectivamente encaja en eso. No solo el punk, pero también el punk. La ideología marxista en principio también.
debería moverse en esos parámetros. No quiere decir esto que una práctica cultural disruptiva o una disonancia sea necesariamente progresista. Puede ser progresista o puede no serlo. Es más, en una práctica cultural nosotros no sabemos si va a ser absorbida por el sistema o si por el contrario va a conducir a una ruptura. Lo dice Alberto también. Normalmente lo sabemos al final. Esto es como Hegel, ¿no? El vuelo de la lechuza de Minerva levanta el vuelo al anochecer. Una vez que ha pasado el proceso es cuando podemos valorarlo, ¿no? Y hay una frase que se repite, yo creo que en casi todos los capítulos, o la gran mayoría, que es esa frase de Rimbaud. Se notan aquí tus influencias poéticas y filosóficas, que es ese verso de Rimbaud cuando decía yo es otro. Ese verso que recupera Richard Hall, el cantante de los Boys, que es uno de los personajes protagonistas de esta reconstrucción del punk filosófica y que está a lo largo del libro. ¿El contexto cuál es? Lo explica Alberto muy bien. La derrota total. O sea, años 70, ha pasado el 68 francés. El marxismo teórico está en una crisis tremenda, especialmente el estructuralismo, pero no solamente. Hay una crisis teórica gigantesca. Se habla de la crisis del marxismo. No en vano lo que van a llegar los 80 es la posmodernidad, que va a desplazar al marxismo de todo el espacio académico. En el ámbito práctico, el movimiento obrero está en crisis. La Unión Soviética no tiene ninguna legitimidad después de la invasión de Praga. Los movimientos de extrema izquierda que intentan configurarse después del Mayo francés son derrotados uno a uno. Muchos absorbidos por el sistema acaban trabajando para el sistema, se institucionalizan a través de la socialdemocracia y otros directamente son tremendamente marginados. El movimiento obrero en plena crisis del petróleo y plena crisis económica observa que la huelga deja de ser un instrumento potente, que las huelgas cuando te cierran fábricas no tienen esa potencialidad, no tienen la capacidad de intervención en tus demandas como cuando el sistema va bien. Y por lo tanto hay una tremenda crisis generalizada de todo el pensamiento alternativo. Y frente a ello llega la derecha y da un paso adelante. Y plantea el neoliberalismo que se va a configurar en los 70 y a dominar definitivamente en los 80 a través ya de Reagan y Thatcher. La derrota absoluta. Y en ese telón de fondo surge ese grito desgarrado, ese gigantesco no que significa el punk, ese fenómeno autónomo e independiente del sistema, ¿no? Hay una anécdota que Alberto me ha contado, entonces te lo voy a robar. Los Culiquis del Barrio, que es un grupo que yo no conocía, lo he conocido gracias a la banda Trapera del Río, tenía una anécdota que me contó Alberto que es maravillosa. Dice que estos, como eran punkis, pues claro, y jóvenes, pues nada, pues digamos que no trabajaban excesivamente, les gustaba mucho salir de fiesta. Ustedes saben que el punk está vinculado a cierto consumo de estupefacientes, a cierto alcohol, a cierta música también. Y entonces estos chicos por la mañana se entretenían riéndose de los obreros, de los trabajadores que iban a currar a la fábrica. Hasta que uno de ellos, en medio de la risa, se da cuenta de que uno de los obreros de quien se están riendo es su propio padre. Ese espejo, esa comprensión de clase indica de dónde nace el punk, como tú muy bien decías. Es una anécdota, yo creo que muy ilustradora, ¿no? Ahora, en torno al punk, tú ves los dos polos de la contradicción de la que habla este libro. Por un lado, el punk como capacidad de generar un discurso alternativo. Mi propia socialización se da no en el punk directamente, sino en el sobrino tonto, que es el rock español, ¿no? O sea, todo eso que era Barrigada, o el rock radical vasco, la Polla Record, que yo adoro, Reincidentes, Boicot, estas cosas, ¿no? Que a mí, yo soy más de... Yo me socialicé a finales de los 90, entonces era la escena que había, ¿no? La edad de oro de ese movimiento. Pero por otro lado está la capacidad de absorción. Yo me acuerdo en 2003, cuando fui al Foro Social Mundial de París, me encontré en un centro comercial una sección de Zara que se llamaba Zara Punk, donde tú podías ir cómodamente a comprarte pues, tus chupas de tachuelas y todas esas cosas, ¿no? Sí, existen los dos elementos. ¿Y ante eso qué plantea Alberto? Bueno, yo destacaría 3 ideas que tienen que ver con el marxismo y otras 3 que no tienen que ver tanto, pero que se puede dialogar con él. Desde el marxismo, Alberto se ve muy clara la influencia de Gramsci a través de 3 autores para él muy importantes como son Goldman, Raymond Williams y Stuart Hall, ¿no? Y las 3 ideas que yo veo que destacaría, entre las muchas que hay en el libro, es, primero, el capitalismo necesita separar, lo ha dicho Alberto antes, separar radicalmente la práctica cultural de su núcleo original fundador. Eso es el Zarapunk, ¿no? Absorber los elementos superficiales para reproducirlos y aislarlos del contexto que los ha producido, ¿no? Yo pongo un ejemplo que no es con el punk, el famoso debate de Eurovisión. O
sea, ustedes recordarán el debate de Eurovisión, ¿verdad? Que hemos pasado, de Sila Bandini, las Tanchugueiras, todo este rollo. Vamos a ver, yo me planteaba, una canción que habla sobre la maternidad y la reivindicación corpórea de la teta, ¿es una ampliación de feminismo o es una absorción del mismo por el sistema? Lo mismo en las Tanchugueiras, en materia del pluralismo lingüístico. Este sería un debate interesante. Claro, hasta que no pase no lo sabremos, porque hasta que no ha pasado el fenómeno cultural no podemos saberlo con seguridad. Yo tiendo a sospechar que es lo primero. No sé si recordáis un librito muy divertido que había hace unos años, que se repartía fotocopiado, que se llamaba El libro rojo de Yomango, que era súper divertido. Era un libro muy punky, porque básicamente era un libro que te enseñaba a robar, pero encima justificado políticamente, porque lo que decían es, lo único que el sistema no puede comercializar es el robo en sí, porque claro, el sistema comercializa todo para ganar beneficio, por tanto el acto del robo es lo único que el sistema no nos puede robar, por tanto robemos, y éramos graciosos, ¿os acordáis? Estaba fotocopiadito y todo eso, y además no se permitía venderlo, tenías que evidentemente que mangarlo, claro, lógicamente. Era una cosa curiosa de aquella época, ¿no? Segundo elemento, el capitalismo tiene no solo capacidad de aislarlo, sino que extrae esos elementos más importantes de la cultura disruptiva, los separa, como decíamos, del núcleo crítico original y los aísla como forma de cultura. El ejemplo del Zarapunk que ponía sería un ejemplo en bruto, pero podemos pensar ejemplos más finos. Alberto en el libro plantea una cosa que me ha hecho pensar mucho. La propia noción de arte que manejamos es una noción excluyente. En el momento en el que yo digo, este botellín de agua no es un botellín de agua, sino que es arte, lo estoy arrancando de la vida. Lo estoy separando de la vida de la gente normal. Por eso los trabajadores muchas veces ven los museos como algo que no les pertenece, como algo de unas élites culturales que no son suyas. Esa famosa expresión que todos hemos oído en algún museo. Yo esto no lo entiendo, esto no es para mí, esto no es mi cosa. Por eso es muy interesante que el libro se escribe no desde la perspectiva del arte, sino de la cultura, de la práctica cultural, siguiendo las influencias de Alberto. Y tercer elemento, escuchar al enemigo. Esto Alberto lo hace muy bien. Hay una anécdota buenísima. Eduard Nicol, este gran filósofo catalán que terminó en el exilio, como tantos otros, tan cerrados, ¿no?, de la generación de Gauss y compañía. Francisco José Martínez, profesor de filosofía de la UNED, contaba siempre una anécdota, ¿no?, de él. Eduard Nicol, joven profesor de filosofía en Cataluña, no especialmente de izquierda, liberal podríamos decir, ¿no?, pero republicano, se presenta en la Generalitat de Cataluña y se ofrece para luchar contra el fascismo. Y entonces el militar que le recibe y dice, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Y dice, pues soy profesor de filosofía. Y dice, bueno, pues a inteligencia. Entonces lo mandaron a inteligencia militar y el pobre Eduard Nicol se pasó 3 años con unos cascos escuchando lo que iban hablando los aviadores fascistas que bombardeaban Barcelona. Y entonces Eduard Nicol cuenta que luego cuando había que, cuando por casualidad una defensa antiaérea pillaba un avión, pues el que lo interrogaba siempre era Eduard Nicol, porque se sabía la vida de la familia. Y entonces Eduard Nicol contaba esto en México diciendo la siguiente conclusión: hay que escuchar al enemigo. Esto Alberto lo hace muy bien. Alberto ha leído Hayek de una manera extraordinaria. Yo aprendo muchísimo de él cuando habla de Hayek, ¿no? Hayek se vio acorralado en un momento en el que el New Deal y el intervencionismo estatal, lo que aquí llamaríamos socialdemocracia, era prácticamente hegemónico en el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa, donde había una Unión Soviética poderosísima que en aquel momento parecía tener potencial revolucionario, y Hayek está más solo que la una y dice, desde su pequeño rincón, que tenemos que hacer un trabajo a 40 años para cambiar las conciencias de la gente. Vaya si lo hicieron, vaya si lo lograron. John Wayne, en una frase que recoge Alberto en el libro, que es un poquito menos fino que Hayek, dice, si los tienes por las pelotas, sus corazones y sus mentes te seguirán. Este es John Wayne, que sería la versión cafre, ¿no?, de Hayek. Pero Hayek dice, los liberales de los siglos XVIII y XIX hemos cometido un error. Nos hemos quedado en el terreno de la economía. Y eso es un error. Tenemos que colonizar las mentes de la gente. Tenemos que colonizar, como decía Thatcher, las almas. Y producir un nuevo hombre. Y eso significa que hay que crear la cultura, porque Hayek observa preocupadísimo que hay una tendencia natural de los seres humanos a cooperar, que no somos una banda de cabrones, que resulta que Rousseau un poquito de razón tenía, es decir, que al final tenemos una tendencia a ayudarnos unos a otros. Eso a Hayek le preocupa, dice, tenemos que atacar la cultura y generar mecanismos de corrección frente a impulsos afectivos como la solidaridad, la colaboración o el altruismo.
para inmunizar la economía del intervencionismo. Y eso significa penetrar la cultura. Antonio Antón, en El sueño de Gargantúa, precisamente ha analizado ciertas semánticas del sermón religioso que se conectan con formas políticas del presente, ¿no? Y entonces, frente a ello se presenta el punk, que es un grito no controlado por dicha penetración cultural. Quizá por eso se politiza con el tiempo, por lo menos muchas bandas, ¿no? Pienso en los Clash y su compromiso con el sandinismo, pero pienso en tantas otras bandas, ¿no? El punk español principalmente tenía dos elementos discursivos: la fiesta, sobre todo con especial atención a las drogas, y la política. Me acuerdo una amiga italiana cuando escuchó el rock español que yo oía, dice: joder, solo habláis de drogas y de política. Dice: joder, ¿no tenéis canciones de amor? Digo: pues no nos ha dado por ahí, fíjate. Y el libro habla de muchas más cosas, no me voy a enrollar porque llevo ya 18 minutos, por lo tanto podemos dejar para el debate, pero efectivamente hay rasgos, como ha mencionado Alberto, tremendamente interesantes, que dejo para la discusión si cupiera, y querría finalizar yendo directamente a la conclusión de este libro, ¿no? Un libro que supone un recorrido por un mapa imposible, como dice Alberto, capaz de dibujar un mundo de miserias culturales o incluso de tragedias, y que no busca un principio unificador o sintético, como en la filosofía tradicional, sino agitar, como dice Alberto, las aguas filosóficas sobre las que se ha construido la imagen cultural del punk. No se trata, por tanto, de volver con nostalgia a los años 70, sino de encontrar en ese movimiento las fuerzas para crear ahora nuestro propio imaginario, nuestra propia forma crítica de la cultura. En esta disonancia, que ha recogido muy bien Alberto Poética en el libro, permitirme recitar solamente 6 versos. Una disonancia en la Valencia de Uranio llevó al descubrimiento. La disonancia, por si os interesa, conduce al descubrimiento. William Carlos Williams. Muchísimas gracias. Lo malo de hablar el tercero es que te encuentras con que la práctica totalidad ya te he dicho, ¿no? A uno le entran ganas de hacer una especie como de performance situacionista, arrancar sus hojas y tirarlas al público y salir por la puerta de atrás, ¿no? Se han dicho cosas muy interesantes. Hace, yo creo que fue más o menos un año, voy a intentar adaptar todo lo que tenía previsto a donde estamos ahora. Hace poco más de un año, un periodista del País me llamó y me preguntó y me dijo: oye, Tomás, ¿qué pasa con la filosofía? Y yo dije: hostias, no sabía que pasara nada. Y dice: sí, estoy viendo los títulos y cada vez hay menos títulos de filosofía. He visto las estadísticas y se publican un 10% de los libros de filosofía que se publicaban antes. A mí me dio un poco un patatús, ¿no? Y dije: es la mitad de lo que hago, a ver si estoy yo aquí lanzando libros alegremente al mercado y no hay ni Dios que los compre. No. En realidad es un poco más complejo, pero al mismo tiempo mejor. La industria cultural ha aprendido, y los propios filósofos han aprendido, que la filosofía en realidad es un instrumento, es una mecánica. ¿Es un instrumento para qué? Para hacer crítica cultural, para comprender nuestros entornos. Eso es lo que es el libro de Alberto. Es un filósofo que hace crítica cultural y que utiliza la filosofía y todo lo que se le pasa por delante para hacer una crítica cultural. Para volver a una década, y ahí José ha hecho un retrato perfecto de lo que hay, una década que era extraordinariamente problemática, porque el tiempo tiene esta facultad que es hacernos olvidar los tiempos que pasamos. La década de los 70 fue una década extraordinariamente convulsa. Convulsa en el plano geopolítico, convulsa en el plano de las relaciones sociales, una década en la que eran habituales las huelgas, en la que eran habituales los conflictos sociales en las universidades, en los centros educativos. Era una década que se dio a llamar incluso una década ingobernable. Esa década es la década que configura culturalmente lo que luego nosotros hemos dado a llamar neoliberalismo. El problema es que en muchas ocasiones hemos simplificado esa construcción del neoliberalismo en la aparición de 2 o 3 figuras políticas extraordinariamente carismáticas e extraordinariamente importantes en el curso de la historia, una Thatcher y un Reagan, y los hemos convertido en una suerte de paladines de un neoliberalismo que comienza con ellos. Completamente cierto. El neoliberalismo se configura en los 70. Se configura políticamente en los 70, se configura culturalmente en los 70, se configura educativamente en los 70. Es en esa década de tensión cuando el neoliberalismo va comprendiendo que tiene un problema
Alberto lo expresa muy bien, y el problema es que tiene enfrente una sociedad que cada vez es más ingobernable, que vive un momento de crisis al respecto de esas sociedades del bienestar que emergían después de la Segunda Guerra Mundial, y que hasta ese momento no se ha dado cuenta de que no tiene todos los mecanismos para enfrentarse a esa crisis. A partir de ahí empieza a configurar. ¿De qué habla Alberto entonces cuando coge y dice yo voy a hablar del punk? Podríamos hablar del punk, podríamos hablar de muchas cosas. Alberto habla de una cultura de resistencia. Alberto habla efectivamente de una disrupción, de una grieta que sale, de una grieta que emerge. Primera conclusión al respecto de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Las culturas de resistencia o las culturas disruptivas, las culturas que surgen como una suerte de combate, no necesariamente son culturas amables. No necesariamente son culturas que nos gusten. No necesariamente son culturas productivas. Una palabra y un concepto que tenemos metido en el alma gracias precisamente a ese modelo educativo neoliberal, ¿no? Tener la sensación, incluso hoy día, cuando hablamos de grietas culturales y de procesos culturales que no son hegemónicos, que son disruptivos, es muy fácil pasarlos al plano de no son procesos productivos, no son culturas productivas, no aportan. No, claro, no aportan. Son un espejo, son una huella, son un matiz del espíritu de una época. Lo fueron en los 70 y lo son ahora, y lo podríamos hablar de muchos procesos culturales. Yo aquí soy el editor y en cierta forma vengo a representar a la industria cultural. Y aquí hay que decir que la industria cultural es el malo. Y es el malo porque la industria cultural es la herramienta por la cual el neoliberalismo entiende que tiene la capacidad de convertir una grieta en un producto, de convertir una expresión del alma de una época, insisto, una expresión no necesariamente agradable, no necesariamente tolerable, socialmente disconforme, que no aporta, que no produce, que solo destruye, una grieta que es nihilista. La convierte en un producto, lo clona, lo reproduce. Alberto lo explica magistralmente. Transformas algo que es esencialmente algo que rompe, que busca romper, que no quiere dar explicaciones, que no se siente vinculado con su entorno, con lo que podríamos llamar una suerte de mainstream, y lo convierte, lo domeña, lo convierte en un producto, y a partir de ese producto nosotros lo consumimos. Y al consumirlo desaparece cualquier atisbo de posibilidad de grieta, de disrupción, de rotura. Esa rotura. Eso es lo que es una cultura de resistencia. Una rotura. Hay culturas de resistencia, estamos acostumbrados a pensar en culturas de resistencia como algo organizado, movilizado, con capacidad de transformación. No. Normalmente eso es una de las posibilidades en las que quede esa cultura de resistencia. Lo normal, sobre todo de los 70 en adelante, es que esas culturas queden asimiladas y se integren como algo que podamos procesar, consumir y olvidar. Y eso vale para todo. ¿Por qué volver a los años 70 entonces? Porque la música punk nos sublima. No. Porque Alberto es punk. Sí, un poco. Pero no. Si no, no tendría sentido. Podríamos haber hecho un relato nostálgico de aquellos perdedores, de aquellos que asumieron ese no future de los punkis de coger y decir, es que no tenemos futuro. Y no lo tenemos, no es que lo reclamemos, es que no lo tenemos, nos hemos dado cuenta y nos da igual. Porque total, ¿qué más da? Nada nos puede aportar. No, porque se nos ha olvidado en estas últimas décadas que esas rupturas, son también parte de ese espejo, de ese espíritu de la época. Y hoy día, cuando asumimos lo que es culturalmente aceptable y no culturalmente aceptable, pensamos en la cultura de una época, pensamos en la cultura de una época como algo esencialmente aceptable y lo que está fuera como algo que en el fondo no representa. No. En historia, hace unos años, en historiografía, hace unos años se puso de moda una corriente historiográfica que era extraordinariamente atractiva que se llama microhistoria. La microhistoria, básicamente, tenía la intención de vamos a reducir el enfoque sobre algo, sobre un proceso histórico al mínimo, hasta llegar al acontecimiento, a la persona, al relato personal de alguien. Vamos a relatar algo de la vida de alguien. Hay muchos ejemplos, los libros son maravillosos, desde El queso y los gusanos
a La herencia inmaterial de Giovanni Levi, Sotos contra Riquelmes en el caso de... Esencialmente, mayoritariamente son libros de historia moderna, por alguna razón que nunca he acabado de entender, pero lo son. En un primer momento pudiera parecer que esos relatos pequeños lo que hacían era, bueno, son relatos singulares, y como tales relatos singulares no son relatos que realmente podamos utilizar para construir un discurso histórico y decir, bueno, no. Los relatos singulares rompen el discurso histórico. Los relatos singulares nos obligan a que eso que tenemos asumido como una verdad en el análisis histórico, y esto valdría para el análisis social, para el análisis cultural y para el análisis político, nos vale para coger y decir, pues no. Cuando nosotros decimos, qué sé yo, que la España del siglo XVI era una sociedad profundamente eclesializada, con una cultura religiosa que no tenía matices, con una Inquisición que todo lo podía, gracias a los trabajos de microhistoria sabemos que no es así, que las relaciones personales y las relaciones de vecindad en realidad eran mucho más fuertes que cualquier aparato del Estado, y la Inquisición lo era, que las culturas que implicaban una suerte de comprensión al de al lado y de tolerancia eran más comunes que las intolerantes. La microhistoria nos obliga a poner en cuestión aquello que nosotros hemos convertido en una verdad. El análisis cultural, el análisis de las grietas, de las fisuras, de los grupos disruptivos nos obliga a coger y decir, no, es que la cultura es la cultura dominante y lo otro. Es más, lo otro en realidad nos da el detalle más fino de cuáles son los problemas de la cultura dominante. Y todo esto lo digo porque primero que he querido decir, las culturas y las grietas de resistencia no siempre son amables, no son culturas que tengamos que defender, ni siquiera son culturas que tengamos que defender. O sea, la cultura del punk no es una cultura que se tenga que defender ni atacar, es un espejo, es un espacio, es una suerte de empujón, de golpe, en un modelo cultural que nada les ofrecía. Eso es lo que es. Segunda conclusión, ninguna cultura hegemónica lo es totalmente. Ni lo era entonces, ni lo es hoy. Y para mí, políticamente, esa es una de las razones más importantes para leer este tipo de libros. Ser capaces de entender que, sí, continuamente estamos poniendo en cuestión las culturas dominantes. Continuamente estamos poniendo en cuestión aquello que consideramos hegemónico y que no podemos cambiar. Incluso en aquella famosa frase atribuida a Slavoj Žižek y que en realidad es de Fredric Jameson, de somos capaces de imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo, no es cierto. Somos perfectamente capaces de imaginar el fin del capitalismo. Es más, a lo mejor somos más capaces de pensar el derrumbe del capitalismo, porque el fin del capitalismo no tenemos por qué pensarlo, pero sí cómo se derrumbaría o qué pasaría si se derrumbaría, cómo me afectaría si se derrumbaría. Es ese espacio de crítica cultural, de poner en cuestión aquello que poco a poco hemos convertido en un axioma y lo hemos asumido y lo hemos metido para adentro y ya no lo discutimos, para eso sirve la filosofía. Lo que pasa es que los editores son muy listos y ya lo ponemos en la cubierta. Este es un libro de filosofía, porque entonces parece como que, ostras, pues yo no estoy estudiando filosofía, a ver si me va a hablar, qué sé yo, de Leibniz, y qué sé yo de Leibniz. No te va a hablar de Leibniz. Te va a dar unos instrumentos y te va a dar unas herramientas para poder mirar a tu alrededor y comprender mucho mejor el espacio en el que te mueves. Eso es lo que tiene que hacer. El libro de Alberto es majestuoso, majestuoso. Tanto si os gusta el punk como si os da lo mismo el punk. El punk es lo mismo. El capítulo de Bowie y la locura es espectacular. Espectacular. Entre otras cosas porque te obliga a sumarte a un personaje que tienes asumido, con una imagen y con un concepto que en realidad es ese personaje conceptualmente tú has construido sobre una imagen muy posterior. Y tiene una explicación que no voy a adelantar. No voy a hacer spoiler del capítulo. Pero esa mirada esquizoide de Ziggy Stardust tiene una explicación, tiene un contexto social, político, personal, humano, que construye al artista que es David Bowie. Cuando David Bowie ya en el 86 firma ese gran contrato con la discográfica y ya saca, me parece que es China Doll, ¿no? El disco que
ese es otro David Bowie. Ese ya es otra cosa. Ese es el David Bowie de la MTV. Ya ha cambiado ahí. Comprender eso, comprender esa transición y qué es, cuál es el personaje anterior y cómo y en qué se transforma después y sobre todo por qué, es comprender cómo opera el neoliberalismo, cómo opera culturalmente una cultura dominante, cómo la procesa. Hablábamos en la presentación de Madrid, que la verdad que me pareció muy, muy surrealista en principio, pero bastante acertado, que decía Ana, una de las ponentes, nos hablaba de Rocky. De Rocky, la película de Rocky como una película extraordinariamente disruptiva, ¿no? Por el mensaje que lanzaba. Y tiene algo de mensaje microhistórico, Rocky, lo tiene. Al respecto de poner en cuestiones los valores del sueño americano, lo tiene. ¿Qué es lo que pasó después? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Rambo, al respecto de un personaje que vuelve efectivamente de una guerra y vuelve derrotado y vuelve a una sociedad que ya no le acepta y en el que entran sus valores, aquellos valores que por los que él luchó y que pensaban que eran el alfa y el omega, en realidad entran en colisión con la sociedad en la que está viviendo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Es una práctica muy habitual. El libro de Alberto es un libro que habla de lo punk, pero también lo hemos estado hablando esta semana. Es una metodología para mirar a nuestro alrededor y para mirar cómo funciona el neoliberalismo y cómo funcionan los procesos culturales hegemónicos y lo absorben todo, lo procesan todo y nos lo devuelven en un producto que nosotros, muy contentos, consumimos. Eso es lo que hace. Yo les invito a leer el libro de Alberto porque realmente es una maravilla. Es que es una maravilla. Es un libro en el que lo punk es medio cierto, lo que voy a decir, no totalmente cierto. Lo punk es casi accesorio. Eliminen lo punk y pongan el rock y podrían construir un libro similar. Eliminen lo punk y pongan el rap y podrían construir un libro similar. Eliminen, si se dan cuenta, cada uno de los procesos musicales, de las culturas musicales que han emergido, urbanas y normalmente desde una marginalidad, siempre son gritos, siempre son procesos culturales disruptivos, siempre son salidas, esquinas de gente que no tiene otro espacio para salir. Luego se transforman en otra cosa, luego son procesados de otra manera. Cuando nosotros tenemos hoy día, y sería un tema para debatir largamente, todo ese debate en torno al reggaetón, cuidadito, que a lo mejor estamos hablando de algo parecido. Una cosa es el reggaetón de ahora, otra cosa es cuando emerge. O sea, y habría que ir a sus orígenes para decir, originalmente no es esto. Y originalmente estamos queriendo ver en esa cultura valores que para nosotros son importantes y que no es que no sean importantes, es que en ese espacio cultural no son significativos. Insisto en lo que decía al principio, una disrupción no tiene por qué ser algo que a nosotros nos guste, pero refleja la cultura de una época y refleja sobre todo los problemas culturales que hay en una época. Aquello que no se consigue domeñar del todo. Entonces, más o menos lo que yo quería decir, porque todo lo demás ya lo han dicho. Así que no sé si estamos a tiempo para tener... Busco mirada de complicidad, pero no... ¿Da tiempo una ronda? Sí, dicen que sí. Bueno, Guillermo, yo creo que Alberto tiene que responder a algo, ¿no? Bueno, si queréis preguntar, Si claro. queréis preguntar, este es el momento. Es el momento de comentar. Hay una cosa que bueno, agradezco profundamente las palabras tanto de José como de Tomás, porque, bueno, me causan cierto sonrojo, ¿no? También las palabras, no dejo de... Puedo ser punk, pero también puedo sonrojar. Pero hay un elemento fundamental que contábamos y que está detrás de todo esto. Es decir, hemos aceptado de tal forma la historia que nos ha contado el neoliberalismo. O sea, aceptamos la historia de las culturas disruptivas de los 70 que nos ha contado el neoliberalismo. Y el neoliberalismo nos dice que los 70 eran estos cuatro colgados, que no se iban a tocar y que acabaron vendiéndose las camisetas en el 90, ¿no? Es decir, hemos aceptado eso. Y esto tiene que ver con la propia poética del neoliberalismo. Hay una frase magnífica de Milton Friedman, magnífica porque lo es, que dice que el objetivo del neoliberalismo ya de los años 40-50 era convertir lo improbable en inevitable. Tenemos que conseguir que lo improbable, que es que no cooperemos, que no busquemos alternativas, que todo eso improbable sea inevitable. Es decir, que fomentar, digamos,
fomentar el carácter competitivo frente al elemento anticompetitivo que está en nosotros, ¿no? Es decir, ese elemento estaba. Y el punk en los años 70, estos movimientos, el punk es un caso, lo cuento bien Tomás. Es decir, yo lo utilizo como herramienta porque me gusta la música punk y porque detecto en ello una serie de líneas muy interesantes para comprender los años 70, ¿no? Y detrás de este proceso está esta cuestión. Es decir, cómo en los años 70, cómo el punk se enfrenta a esa situación que han contado bien de ruptura de todos los elementos, de todas las promesas incumplidas de los años 60, por ejemplo. Cómo se dan cuenta de que no buscan una alternativa. Hay una frase, hay un escritor magnífico que todos los punks se vuelven locos con él, ¿no? Que todos los punks se ponen palotísimos con J.G. Ballard, ¿vale? J.G. Ballard es una referencia fundamental, igual que William Burroughs, ¿no? Sí. Y en los años 70, Ballard tiene la idea, lo que llama la muerte del futuro. El concepto de no future está vinculado al concepto de muerte del futuro de Ballard. Y Ballard decía que lo que descubre los 70, lo cuentan los propios 70 y lo leen los punks, es lo que trae el neoliberalismo es consumismo. Y a más consumismo, más aburrimiento. El aburrimiento es un elemento fundamental de las letras del punk. Desde los Stooges en No Fun hasta el MTV con Cyndi Lauper, que las chicas, ¿no? Es decir, la idea del aburrimiento y es un elemento muy vinculado a ese contexto histórico. Consumismo lleva a aburrimiento. Aburrimiento lleva a más consumismo. Más consumismo lleva a más aburrimiento, que lleva a más deseo, que lleva a violencia, que lleva al fascismo. Fijaos, nos hartamos de tanto consumir que al final tenemos que buscar alternativas a través de la violencia. Esto lo cuenta muy bien Ballard y eso les fascina a los punks, ¿no? Hay una novela que se llama Rascacielos, que la gente normal acaba matándose, que es sobre la que luego los Clash construyen London's Burning a partir de esa novela, ¿vale? Es decir, esta idea de un mundo que se destruye, que se desmorona, pero lo que voy a hacer es aceptarlo. Es decir, el punk no trata de buscar alternativas contra eso, sino aceptar la tragedia en sí misma y caminar dentro de ella. ¿Qué pasó? Y ya me vuelvo a venir arriba. ¿Qué pasó? Que al final, años 77, 78, hay un debate dentro del punk que Lester Bangs, que es uno de los filósofos del punk, Lester Bangs es una deidad en el punk, el teórico más importante, decía, hay un problema y es los punks que se han acostumbrado a su propio vómito y disfrutan vomitándose. A esos son colaboracionistas, porque al final consiste en aceptar y dejarte fotografiar en tu propia autodestrucción, ¿vale? Es el problema de Richard Hell y algunos otros punks de ese momento. Frente a lo que Lester Bangs destaca con los Clash, por ejemplo, que no es que propongan nada, pero hay cierto corriente humanista, dice Lester Bangs, en los Clash. Y a la distancia dice, a mí me interesa más esa segunda línea, ¿no? Y ahí, por eso, a Lester Bangs y a muchos, el post-punk vendrá por esta línea más constructiva, buscando unas líneas distintas, ¿no? Pero ya es otro camino distinto. Y es otro debate que daría para otro lugar. Pero me interesa la idea de entender, seguir el rastro del punk, de la música disco, que está en el libro de David Bowie, cómo detrás de esas huellas, de esos rastros hay una historia detrás, que nos explica muy bien los 70 y nos explica nuestro presente. Y yo creo que me voy a ya. No sé si queréis preguntar, de verdad, ¿hay alguna cuestión? Ah, sí. Sí. Profe. Hombre, ¿qué tal? Hola. Bien, saludarlo, profe. Mi pregunta quizás no va a ser para nada filosófica, profe, se lo voy a preguntar a una persona que escucha mucho punk, a alguien que escucha mucho punk. Bien, usted comentaba que el punk en su momento era muchas cosas antes que música. Sucede que yo siento que actualmente que sigue habiendo mucho punk, hay cosas de meterse a Spotify nomás y poner punk y aparecen un montonazo de bandas. Pareciese que son bandas que siguen la música punk, pero eso que eran antes, ¿no? Lo político, lo filosófico, inclusive antes, parece que ya no está. Por ejemplo, se lo comento a propósito de lo siguiente, yo soy chileno, en Chile la banda punk por antonomasia son los Fiscales Ad Hoc. Talionaron a los Ramones cuando fueron por primera vez a Chile, por ejemplo, en los 90. Pero los Fiscales, una de las cosas que generó polémica en Chile fue cuando se presentaron hace unos 4 o 5 años en el Lollapalooza en Chile. Era como, ¿cómo hacen eso? Esto es una... de verdad, esto no es punk, no puede ser, no, etcétera, etcétera. Los Fiscales se defendían que tenemos que comer. O sea, si aquí está el escenario que nos va a dar dinero, bueno, tenemos que venir para acá.
pero generó la polémica justamente por eso. Es como, pero bueno, entonces esto ya no es punk, es solo música punk. Yo no sé, la pregunta va respecto a si usted considera que todavía hay punk o lo que se hace ahora específicamente es músicos, o bueno, o instrumentistas, llamémoslo así, que se juntan a hacer música punk, pero que ya no serían punk. Esa es una cuestión importantísima de este proceso. Es decir, una cosa es el punk como estilo musical y otra es el punk vinculado a los contextos económicos, políticos, culturales de un momento concreto. Una de las cuestiones que trajo, el otro día en la representación de Madrid también salió este tema, una de las cuestiones que trajo, por ejemplo, el punk desde el punto de vista más constructivo, que hablábamos en el era el tema en los 80, los 90, de las casas ocupas, los fanzines, que siguió abriendo ese espacio. Y eso hoy en día sigue vinculado. Quizás no siga el punk vinculado a todos los procesos como música, pero sí que hay una serie de elementos que abrió el punk en los 70 vinculados a los centros sociales, cosas ocupas, fanzines, que eso es su origen, es el punk. Es decir, el punk es tan importante. Yo en el libro digo una cosa que el otro día Rendueles decía que era provocador y que probablemente era el tema de, yo digo que el punk es nuestro clasicismo. ¿En qué sentido lo digo? Pues sentido irónico, pero también que muchas cosas no se pueden entender sin el punk. Muchos elementos de los 80, 90, 2000, no sé, Kurt Cobain no se puede entender sin el punk. Un montón de procesos sociales, políticos, no se pueden, el movimiento Ocupa no se puede entender sin el punk. Sí, abrió una cadena de sentidos que tiene que ver con nuestra forma de resistir, que tiene que ver con el punk. Eso es un lado. El otro es el estilo musical. Claro que música punk en el sentido del estilo. El tema está en qué responde. Y otro elemento fundamental, por lo que dice de Lollapalooza y demás, hay un elemento que yo siempre explico en estos elementos, que es el concepto de responsabilidad, que a veces se nos olvida cuando hablamos de arte. Sí, claro que hay contradicciones, claro que los artistas tienen que comer, pero uno tiene que ser responsable también del discurso que hace. Es decir, el tema de la responsabilidad es muy importante para los artistas, digo, eso es clave. Es decir, cuando hablamos de la precariedad, del arte y demás, es un elemento muy importante pensar estos procesos, de cómo nos relacionamos con el modelo institucional, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hace un tiempo desligamos, por ejemplo, la Caixa que da becas para la creatividad de la Caixa que desahucia. Porque la Caixa que da becas para artistas no es lo mismo, claro, porque sí, y es lo mismo. Pero el neoliberalismo ha separado estos procesos, ¿vale? Sí, podría haber muchos ejemplos al respecto de cómo ha logrado. Entonces, ahí está el elemento de responsabilidad de cada cual, ¿no? De cómo vinculas estas ideas, ¿no? Y bueno, habría muchos más ejemplos en torno a la separación entre lo institucional, político, económico y demás, que yo lo que trato de señalar es cómo en los años 70 se separa eso. La conciencia está de esa idea de que una cosa es la Caixa que desahucia y otra cosa es la Caixa que da becas de arte, o por ejemplo, muchos artistas criticando que en la Cañada en Madrid no hay electricidad, cuando Naturgy, que es la empresa encargada, es la que está vinculada al MACBA de Barcelona. El MACBA de Barcelona, que es uno de los museos más cools que hay, más guay, con una programación cojonuda, lo reconozco, pero está la Fundación MACBA está financiada por Naturgy, que es la misma que tiene sin luz a la Cañada Real, pero lo separamos, no lo conectamos. No sé si me explico. Esos elementos, esa conciencia de separación, está muy originada en los años 70 en aceptar que la cultura y la política no tienen ese vínculo. Cuando un artista se enfrenta, yo no digo que los artistas no se pongan en el mapa, ni mucho menos, ni que les presentan a la Caixa, tienen que hacerlo porque tienen que comer. Pero también tienen que tener responsabilidad con esto, entonces, aceptar esa contradicción o esa responsabilidad. ¿Vale? Y eso es porque digo que el punk es nuestro clasicismo, en la medida en que podemos retornar a él y mirar esos procesos, pero no mirar con nostalgia. Lo que yo no quiero transmitir es que tenemos que volver a hacer música punk, no exactamente, sino que en los años 70 se abrió un proceso en el que todavía estamos. No sé si responde a... Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias. Que yo que no he vivido ninguno de estos procesos, vivo ahora como vicariamente a través de lo que estás tú, de lo que se ha puesto de moda con Mark Fisher, por ejemplo, que este tipo de cosas están volviendo y es interesante verlo desde mi punto de vista. Bueno, yo te iba a comentar, comentabas un poco que esto de que el punk pues, tenía este punto de la destrucción por la destrucción, como un gran no que decía José, que bueno, que es un elemento que esa carencia de elementos propositivos que al final
pues bueno, luego comentas que no es exactamente así, porque el tema de las casas ocupas no, también es un acto propositivo y demás. Bueno, pero ese elemento de la destrucción por la destrucción tiene pues cierto carácter reaccionario que es inevitable soslayar, que no podemos soslayar. Entonces, ¿cómo ves este concepto del que ahora se está hablando mucho de los punkis de derecha de ahora mismo? Que una transformación, digamos, un cojo manteca en el tío con el palo de golf en la manifestación ¿no? Entonces, ¿cómo es esa transformación y qué tiene de inevitable? Hay un concepto muy interesante, si os fijáis, con el tema del punk hoy en día en muchos medios de comunicación, ¿no? Porque hay una identificación entre el punk y, digamos, la violencia y la salida del sistema, ¿no? Entonces, claro, y ahí tienes, por ejemplo, una de las grandes figuras tutelares del punk, que es Johnny Rotten, apoyando a Donald Trump. Por ejemplo, como acabado. Del No Future a Trump mola. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso ahí de muchos bueno, aparte que podemos aducir a problemas derivados del consumo y demás que te pueden trastocar. Hay otro elemento que es que muchos de ellos también confundieron, y es la diferencia, por ejemplo, entre Joe Strummer y Johnny Rotten. ¿Cuál es la diferencia entre Joe Strummer y Johnny Rotten? Johnny Rotten confunde, desde mi punto de vista, confunde el punk con el concepto de antisistema, destruir el sistema, ¿no? Y en el caso y entonces todo lo que sea sistema, todo lo que sea es malo. Y por lo tanto, si viene un Trump diciendo que el sistema es malo, pues yo voy con Trump o voy con Vox. Es decir, esa es la mentalidad, digamos, es la lógica idiota que los propios protagonistas del punk asumen. La otra de Johnny Rotten es, perdón, de Joe Strummer es, no se trata tanto de ir contra el sistema, sino contra los intereses de la clase dominante, que es distinto. Y esa es la diferencia. Y Rafa, no sé si te... Sí, me iba a cortar, pero... Sí. Es que no sé si me estabas cortando, o me estabas saludando así, o me estabas... Esas tres cosas. Ahora, ¿vamos a cortar ya? Sí. Vale. Voy a hacer la última pregunta porque vas a ser dinero. Vas a ser dinero y era fácil. Hay algo que le doy bastantes vueltas y es como la ultraderecha, Vox, España. Porque lo observo aquí el demostrador y sobre todo en una librería como la nuestra, que no es especialmente afín a ciertas corrientes más conservadoras y más reaccionarias, lo veo en las calles, lo veo en el colegio, lo veo en el hijo. Como, bueno, el punk fue un movimiento de finales de los 70, el post-punk fue un movimiento más de los 80, el grunge fue de los 90, movimientos contestatarios que siempre, con una mayor agresividad, reaccionario, pero correspondiente a la juventud, encajaba en cierta más o menos medida una reacción de la izquierda. Actualmente este discurso lo ha asimilado la extrema derecha. Es decir, yo veo chavales de 16, 17 y 18, y eso que me preocupa desde mi punto de vista, que han aceptado, o sea, ahora mismo ser fan es de ser de extrema derecha. Claro. Sí, es un poco lo... Actualmente, o sea, ¿en qué momento, mientras estamos hablando de eso, y es así, Johnny Rotten gordo, abrazando koalas, sí. Porque todos hemos visto esa foto, ¿no? Y esa foto de que el pan ha sido convertido en chapitas, y como todo es de capitalismo, todo ese discurso que llevamos aquí debatido mil veces. ¿Qué ha fallado para que el movimiento, porque claro, cuando tú eres joven, con 16, 17 lo que quieres es provocar? O sea, ¿en qué momento hemos perdido la batalla para que la extrema derecha se haya hecho con que la provocación ahora mismo es ser de Vox o mostrar unos símbolos? Lo digo porque lo he vivido muy de cerca el otro día en casa, o sea, no por mi hijo, que tiene 12 años, pero sí que lo he visto alrededor como una esvástica o ciertos símbolos. Ahora mismo es esa reacción punk de antes. Incluso el propio punk siempre utilizó símbolos de la provocación, de una provocación. ¿No? Entonces, ¿dónde está caído? Claro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, yo creo que es un proceso, pues digo, en el libro trato de estudiar eso como desde los 70. No trato exactamente eso, evidentemente, pero que es un proceso que empieza en los años 70. Y sobre todo un proceso en el que se ha convertido en algo superficial el punk es antisistema, y el punk es algo que, lo que nos cuenta, algo individualista.
que fomenta yo como individuo, ¿no? La idea de yo como libre pensador, nadie me domina y yo me enfrento de modo individual, que eso no estaba en el punk. En el punk yo cuento ahí la imagen que les gustaba a los punk, que son un enjambre, ¿no? Una especie de, no son masas, sino enjambre, que se conectan por el tienen otro. Y se ha perdido ese elemento. Entonces, potenciar la idea de imagen del punk como algo individual, que yo me enfrento, y lo que contamos antes, la versión de Johnny Rotten, que el punk es antisistema, en lugar de ser anticlase dominante, que es lo de ello, ese cambio se ha inoculado, se ha visto. Y entonces, la pérdida también de espacios de colectivización o de conexión de la juventud a través de la música. Porque sí hay conexión con la música hoy en día, pero una relación muy individual con lo que se escucha. Lo vemos precisamente, si queréis, en la diferencia entre concepto de grupo, que ya casi es antaño, ¿no? Ahora los músicos son individuos. O sea, es el trap, son personas individuales. Antes eran 4 colgados que se juntaban, se echaban 2 tardes, aprendían a tocar canciones y se generaba cierta comunidad alrededor de esa banda. Es decir, hoy en día son yo con el orden, vamos, que elementos punks, pues que no que tendría que saber de música. Tengo un ordenador, si sé programar, hago una canción, yo solo, en mi cuarto, en mi habitación, me echo una risa yo solo. Ese proceso de individualización ha marcado también una forma de ver la música y de relacionarse con la música. Que evidentemente es lo que contaba, esto lo contaba Ballard, la muerte del afecto tiene que ver con el hecho de la tecnología. Nos va a convertir, jugaremos, decía Ballard, lo contaba otro día, jugaremos con nuestra psicopatología como un deporte. Él veía que el siglo XXI iba a ser así. ¿Cómo vamos a jugar psicopatológicamente con nosotros de modo individual en ese territorio, ¿no? Hemos perdido ese que comentas tú, ese contexto, en la medida en que los medios de comunicación, las redes sociales, demás fomentan esta idea del individuo aislado, ¿no? Sí, pero también es verdad que el pan no es un momento. ¿Perdón? El pan en sí mismo, el concepto, era algo underground, no necesitaba, Sí. era algo que pasaba en los garajes, Eso, algo que pasaba exacto. en tu barrio, y era algo que pasaba en tu parque. Sí, ese elemento se ha perdido. Eso no significa, y entendemos que podemos en otros contextos y Sí. otras herramientas, que eso ya ha desaparecido. El underground sigue estando ahí. El problema es que la batalla del underground también se ha perdido. Sí, claro. Totalmente. Entonces quedan pequeños espacios de socialización, pero no tienen esa potencia. Porque, de alguna forma, la lógica del éxito, individualmente yo quiero el éxito, quiero jugar a que se me vea como en youtuber, como tal, juega también en ese territorio. Es decir, el underground es aceptar que eres un perdedor. Y eso, la cultura de hoy en día, no, el loser, el neoliberalismo no es otra cosa que generar una sociedad de ganadores y perdedores. Y entonces, yo lo que hacía el punk era aceptar que somos los perdedores. Y somos unos colgados en mi barrio, nos entrenamos y somos los perdedores de todo esto. Hoy en día veo a un chaval de 16 años que acepte ser el perdedor. Oye, la lógica que domina es la lógica del éxito, del ganador. ¿Quién quiere ser un loser? Nadie quiere ser un loser. Pero mira, Johnny Rotten, Johnny Thunders, yo he nacido para ser un perdedor. Esa cuestión se ha perdido. Entonces, claro, eso genera la competitividad entre los individuos, la juventud, es muy complicado ese proceso. Y hemos perdido esa batalla a medida en que la cultura del éxito ha impuesto también unas formas de relación social. Y eso, claro, es muy complicado de darle la vuelta. Sí, ¿quién quiere juntarse en un garaje para... Es muy complicado. Así que no hay una respuesta cerrada a esto, claro. Pero el tema es que empieza... No es una pregunta, es una reflexión. Era a partir de los 70... Es a partir de los 70 cuando esto empieza a modularse. Tomás quiere decir algo. No me enrollo, pero por apuntar desde donde tú lo dejas. ¿Por qué volver a los 70? Porque los 70 es una década que es una bisagra entre un espacio estable a un espacio tremendamente inestable y se configura una cultura que estabiliza y que además que está pensada y creada para estabilizar a medio y a largo plazo. ¿Por qué volver a los 70? Porque la década que dejamos atrás, la nuestra que dejamos atrás, es una década enormemente conflictiva, enormemente inestable y quizá no lo queramos ver, pero se está configurando una cultura que precisamente está pensada para estabilizarlo a medio y a largo plazo, lo que viene. Es decir, hay respuestas
esto ya es evidentemente para una conversación muchísimo más larga que no tenemos, pero necesitamos ver esas grietas porque es muy posible que tengamos que identificar lo que son y lo que no son grietas, porque a lo mejor tenemos que empezar a identificar lo que son y lo que no son grietas en esta década que hemos pasado atrás. Porque me temo que nosotros estamos viviendo un proceso de, bueno, hay quien dice de feudalización, más allá todavía de lo neoliberal, pero estamos viviendo un proceso de reconfiguración cultural. Y ese proceso de reconfiguración cultural ya en clave neoliberal implica la absorción y la apropiación incluso de grietas, de convertir las grietas que son muy atractivas culturalmente, sobre todo para la juventud, en espacios de configuración de individuos, de nuevos individuos, un nuevo homo económico, uno nuevo, otro más, una depuración, el 2.0 del homo económicos. Cuidado, porque volver a los 70 es echar un vistazo a nuestra propia década que estamos dejando atrás y tenemos que entenderla bien. Tenemos que entenderla bien porque lo que viene no tiene buena pinta. Que no se nos olvide a todos que estamos aquí en manos de quien está la cultura en Castilla y León. Iba directo a eso. Si queremos un elemento que nos indique hasta qué punto las cosas están mal, la cultura en Castilla y León la lleva a la extrema derecha. Esto era impensable hace 15 años. No, y hace 3 meses. Y hace 3 meses. A lo mejor hace 3 meses no tanto, pero desde luego hace 15 años no era ni pensable. No era algo que se pudiera prever de ninguna manera. Eso es lo que tiene una década de bisagra conflictiva como esta y como la de los 70. Eso es Conclusión que no me falta. Decir, José quería... Una última aportación muy rápida, ¿no? Porque me he dejado tantísimas cosas que no podía decir de este maravilloso libro, porque me han salido demasiadas notas, ¿no? Entonces, al final daba para mucho más, ¿no? De todo lo que iba apuntando. Pero en materia de lo que decía Rafa, complementaría algún elemento. Mirad, yo cuando me socialicé en el ámbito de la izquierda, que estaba más o menos relacionado con la versión española tardía de lo que era el punk, ¿no? Con eso que era el rock español, no quiero decir con esto que ese ambiente fuera totalmente de izquierdas en un sentido constructivo. De hecho, la mayoría era más bien un ambiente anarcoide nihilista, que creo que tenía más que ver con el nihilismo de los 70. Pero el nihilismo, no olvidemos que en Nietzsche es fundamental como paso previo para cualquier transformación, porque hay que negar el sistema de valores previo para construir otro distinto. Pero sí es cierto que la izquierda tenía un papel íntimamente relacionado, más o menos explícito, con lo que podríamos llamar la contraculturalidad. En el terreno político lo era Julio Anguita, sin ser punky, que no lo era el hombre, pero sus discursos eran contraculturales, explícitamente hablando. La Constitución Republicana Anguita era una ruptura con el sistema, sí, era revolucionaria. Es decir, se acabó esta Constitución y hacer una nueva. Son una revolución, aunque sea pacífica, ¿no? Hasta los programas que se iban a elaborar. Y yo diría que la izquierda, no solo en España, pero también en España, lleva ya unos años jugando una actitud posibilista que probablemente la haga parecer, o el intento es que parezcamos más útiles o más prácticos, pero eso supone una renuncia a nuestro papel contracultural. Porque en el momento en el que tú entras en el juego de la negociación y de la influencia de determinadas cuestiones, y más cuando encima es mentira, porque cuando encima hacemos gobierno y nos pasan por encima de que quieren, como pasa con el Sáhara, como pasa con la reforma laboral, que es prohibir las cazadoras vaqueras diciendo a partir de ahora esto se llama abrigo y ya está, así se arregla la precariedad, la reforma laboral. Cuando tenemos que ver sistemáticamente que no cambian las cosas. Y nosotros hemos renunciado a nuestra potencialidad altermundista a cambio de ser pragmáticos. El problema es que ese pragmatismo deja un espacio vacío. Y esa contraculturalidad hoy vive un espacio vacío que puede aprovechar el fascismo perfectamente, porque en política una de las pocas cosas que yo he aprendido es que no hay espacio vacío. Entonces, esa reivindicación de ese espíritu de ruptura, entendiendo que es un espacio nihilista porque debe serlo, y porque el nihilismo tiene un espacio en los procesos y constituye una etapa necesaria en cualquier transformación, pero recuperar ese carácter contracultural es importante. Y ojo, el punk era un movimiento marginal. Cuidado, la izquierda vamos a ser marginales. Ya estamos siendo. Cuidado, porque de este ciclo van a pasar dos cosas. Una derechización de todo el proceso, de toda la sociedad, y el hundimiento
completo o casi completo de la izquierda si no conseguimos evitarlo de aquí a unos años, pero tenemos ese riesgo. Es decir, volver a una izquierda política con charlas de 20, 25 personas, salvo cuando las organiza Letras Corsarias, que seremos 45, 50. No quiero decir con esto que Letras Corsarias sea un espacio de izquierda, quiero decirle a la Junta de Castilla y León que esto es una excepción absoluta. Ni punk. Que nosotros somos absolutamente excepciones, Alberto y yo, y normalmente aquí estamos leyendo pues a José Antonio y esas cosas, ¿no? Nada más, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Mil gracias a todos por venir y no me creo que no salgan de aquí con ganas de leerse el libro. José María. Sí, bueno, sí. No te tengas tú. Lleva 3 años sin crisis. Se han pasado muchas cosas. Ya creo que voy en la parte de salud. Hoy saliendo pero bueno. Cómodo. Muchas gracias, José María. Pillado conmigo. Vamos. No, que va, no sé, yo quiero decir. Lo que pasa es que lo que me hace mucha pregunta la semana por